insisto, para mí es relevante que el presidente muestre la ruta y que diga, no, yo puedo pedir la remoción del fiscal, no hay un fiscal imperial y lo único es que no considero que ha cometido un delito grave. ¿Cómo ves, maestro Jesús Lemus? Te mando un abrazo a la distancia. Me debes un libro con nueva dedicatoria, maestro. Te saludo con mucho cariño, mi querido Vicente Serrano. Un gusto, un placer poder verte, aunque sea a través aquí de la distancia. Por supuesto, ya te lo haré llegar con muchísimo gusto. Un nuevo libro para que lo vuelvas a regalar, mi querido Vicente. Gracias. Pero independientemente de eso, creo que la causa es muy buena, es muy justa, es muy noble. Creo que qué bueno, yo muy contento de que mi nuevo libro, El Fiscal Imperial, pues esté ya en manos del presidente de la República, que lo lea. Qué bueno, seguramente es más información, a lo mejor es mucha información de la que no le ha llegado y con esto puede normar un criterio mayor, pero una cosa importante también destacar, mi querido Vicente, en esta posibilidad que me das de platicar contigo y con tu audiencia, creo que es importante establecer ese principio que tú dijiste al inicio de esta sección. Creo que señalar que uno escribe, uno hace trabajo informativo, uno hace periodismo libre e independiente, mi querido Vicente, con un solo principio: informar a la población. El periodismo no es fílico ni es fóbico, no estamos para tirarle a alguien, para apoyar a alguien, para aplaudir. Lo último que yo quiero, o que yo he pensado y pienso en la misma línea que tú, ¿quién soy yo para decir, hago este libro para que tumben a fulano de tal, hago este libro para golpear a fulano de tal? Eso creo que no es el pensamiento que prevalece entre los que ejercemos el periodismo. Nuestro pensamiento es informar, descubrir, develar lo que está oculto y que en mi caso, considero que puede contribuir al debate nacional. Yo este libro del fiscal imperial no lo hago con la intención de provocar la ira del presidente y que el presidente decida. No, el presidente es muy sabio. El presidente López Obrador es muy sabio, es una persona y muy inteligente como para dejarse influenciar por lo que se diga en un texto, por muy fundamentado que esté. Pero más allá, es su función la de gobernar, y la función de uno es la de denunciar. Si el presidente quiere atender las cosas, pues él sabrá, y eso está en su persona. Lo que digo es que este texto no se ha hecho para derrocar a nadie, ni para aplaudir a nadie. Es un texto informativo que se merece mucha gente que ha pedido este tipo de información, que no se ha ventilado en otros medios, en otros espacios, y que, bueno, afortunadamente todas tenemos la posibilidad de la palabra. Y esa es la importancia del periodismo, un periodismo libre e independiente, mi querido Vicente. ¿Estás de acuerdo que el presidente no había hablado con esta claridad de una ruta en caso de que se llegue a la posibilidad de una remoción o destitución de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República? Y dice, esto es fuerte, de hecho es reacción al título de tu libro, El Fiscal Imperial. Él dice, no hay fiscal imperial, y yo como presidente, si lo considerara, podría pedir la remoción del fiscal general de la República. El presidente, Vicente, es libre, por supuesto, de su ejercicio, de sus determinaciones, de su concepción. Si él considera que no hay un fiscal imperial, pero yo, desde mi punto de vista muy humilde, periodista de la calle, yo estoy presentando los elementos y argumentos en este texto donde revelo claramente que que el fiscal es un fiscal imperial y que gobierna incluso por encima de la autoridad presidencial. Ahí lo establezco. Es muy riesgoso esto que estoy diciendo, pero no lo diría si no tuviera, por supuesto, los elementos de prueba en la mano. El presidente, es bien importante también precisar una cosa, mi querido Vicente. Hoy el presidente de la República ha dicho que él es, exactamente como dice, él es el encargado de la nación, por supuesto, de gobernar, pero que a su criterio, dice, a su criterio y a su consideración, el fiscal general no ha cometido delitos graves. Eso es lo que dice textualmente. Nada más que hay que señalar una cosa: la ley no es a criterio de una persona, no es a consideración de una persona. La ley establece claramente cuáles son los antijurídicos, cuáles son los delitos que no podemos cometer ninguno de los que estamos al amparo de esa ley. Entonces, más allá de que el presidente piense, o más bien tenga su criterio o su consideración respecto a que no se han cometido delitos, ahí está muy claro. El fiscal Gertz Manero ha cometido por lo menos el delito del mal ejercicio del servicio público. ¿Por qué? Por lo menos tenemos el caso de Alejandra Cuevas, la que fue encarcelada de manera injusta con un delito
inexistente y fue encarcelada más de 500 días. Eso no es una consideración, eso no es un criterio unipersonal, eso está marcado en la ley, eso está establecido en el marco jurídico que nos rige a todos los mexicanos. Entonces, aquí no es una consideración, no es que diga el presidente, yo a mi criterio, no, espérame, es que no hablamos de criterios, hablamos de letris, la letris dicen los abogados, hablamos de lo que está establecido en la letra, en lo legal, y en lo legal, ahí está los elementos que integran para que se consolide el antijurídico del mal ejercicio del servicio público. Ahí está. Y simplemente el mal ejercicio del servicio público es un delito. Y no necesitamos estar sometidos al criterio del propio presidente, muy respetable su criterio, pero el criterio del presidente no puede estar por encima de la ley. La ley dice cuándo se cumplen los antijurídicos, en qué momento se cumplen todos los elementos que se necesitan presentar para que haya un delito. Y en ese momento no necesitas el criterio del presidente. La ley es muy clara, no es de criterios ni es de consideraciones, mucho menos de consultas. La ley es aplicable solamente cuando se cumple con esos elementos que integran un delito. Fíjate que estaba leyendo algunas opiniones y creo que mucho se aporta desde esta investigación sustentada, documentada, como la que presentas, Jesús. Yo me considero suertudote, me considero especial, elegido, porque yo tuve acceso al texto, al papel, al libro, antes incluso de las librerías, y por eso consideré importante planteárselo al presidente. Pero creo que también otro tema que deja sobre la mesa, que saca esta investigación ya con documentos, que no es de está lento en este proceso, de que parece, podemos suponer, no. Ya hay una investigación periodística. Creo que lo que nos lleva también es a que se defina que si algunas de las cosas, por ejemplo, omisiones en investigaciones o ineptitud en los procesos generados por un fiscal, por ejemplo, podrían ser incluidos en la lista de delitos graves. Y cuando el presidente habla de delitos graves, pues yo me quedé pensando, pues, ¿qué establece la ley como un delito grave para que en efecto quede por sentado en blanco y negro y no a criterio personal, Jesús? Exactamente, eso es lo que debemos de pensar, Vicente, y es lo que yo en este caso comentaría respecto a la opinión del presidente, que la ley y la comisión de delitos no están a criterios ni a consideración incluso de la figura presidencial. Los delitos están fincados claramente en el marco jurídico, en el Código Penal Federal, y aquí hay elementos en este libro, por eso es importante que la gente lo revise, lo lea a fondo, para que puedan encontrar justamente esos elementos de en qué parte sí ha cometido delitos el fiscal y en qué parte no. Yo no estoy pidiendo que, insisto, yo no estoy pidiendo que se destituya al fiscal, no. Yo lo que estoy haciendo es abonar únicamente porque me considero, desde mi ánimo personal, me considero yo promotor de esta transformación que está promoviendo el presidente, de esta cuarta transformación, y porque quiero que no fracase, mi querido Vicente, como te lo comentaba, ahora que nos veíamos, que nos saludábamos por teléfono, ya te lo comentaba y te decía, yo quiero que esto funcione, yo quiero que la propuesta del presidente López Obrador de un México mejor que nos está presentando y que la verdad nos tiene enamorados a muchísimos, que siga y que siga para adelante. Y por eso no quiero que no haya piedras que vayan a trastocar este camino, este transitar que ha propuesto el presidente de la República. Y por eso yo quiero hacer ese señalamiento para que si el presidente está en su consideración, pues decida qué hacer y qué no hacer en un momento, pero que no diga que nunca nadie se le advirtió. Y se le advierte desde el periodismo independiente, mi querido Vicente, para que el presidente vea, observe, pues que no está solo, que hay mucha gente que atraviesa a lo mejor. Hay muchas formas de apoyar al presidente. Hay quienes le aplauden, hay quienes le besan los pies, hay quienes lo adoran y le dicen las horas que usted quiera, señor presidente, esas son las de ahora. Pero también hay periodismo crítico que creo que también contribuye mucho
mucho en este sentido, y que es señalar, hacer parte de esta autocrítica, que no hay una autocrítica desde el interior del gobierno, hay que decirlo también, no existe una autocrítica, y que ese papel también debe de hacerlo el periodista, hacer la crítica que no se quiere hacer desde la autocrítica del gobierno. Y en este caso, aunque nos tachen, aunque me tachen, como dijo el presidente de la República en alusión clara a mi trabajo de ser un pseudo independiente, no es cierto, hacemos nuestro trabajo independiente y ahí está, mi querido Vicente, y eso sí quiero también hacer mucho hincapié en ese sentido, de que me sentí aludido cuando el presidente habló de los pseudo independientes en alusión, no dijo directamente mi nombre, pero habló justamente cuando estabas tú cuestionándolo al respecto, y habló del periodismo pseudo independiente. Y yo quiero decirle que este trabajo no es un periodismo pseudo independiente, es un periodismo totalmente independiente, porque en este momento no tengo un ingreso de una nómina de un grupo político, de un partido político. Nunca he tenido ingresos de partidos políticos ni de grupos políticos, pero tampoco tengo ni siquiera el ingreso de una nómina oficial como para decir, sigue las instrucciones del periódico tal o X, etcétera. Mi trabajo es independiente, Vicente, lo hago con mi propio financiamiento, no hay ningún interés político detrás de este libro, lo único que me mueve es mi amor al periodismo. Si lo entienden así, que bueno, si no lo entienden de esa forma, pues bueno, yo tampoco puedo hacer otra cosa, yo seguiré haciendo mi trabajo periodístico hasta que la suerte y la vida me alcance. Y yo creo, Jesús, te lo mencionaba en un mensaje, que creo que no era para ti, y creo que te equivocas al entenderlo así. Hasta yo me saqué de onda, ¿no? Porque en algún momento el presidente reconoce tu trabajo, hace un señalamiento a ti como autor del libro, y creo que lo que estaba él era reflexionando sobre algo que yo le dije, que cuando lo criticamos, ya le llegaron al precio. Cuando lo reconocemos y le lustran los zapatos al presidente. Creo que ahí es donde queda, pero bueno, parte de un tema tan controversial y un diálogo que para mí, contrario a lo que digan, creo que también se equivoca Gerardo Fernández Noroña al decir pues que se trata de algo arreglado en la mañanera, o que es un circo la mañanera, no sé exactamente, no recuerdo sus palabras. Creo que se equivocan cuando hablan o critican de esa manera tan simplista este diálogo, esta oportunidad inédita que yo estoy intentando aprovechar cada vez que me da la palabra el presidente, pues para generar esas cosas. A lo mejor un día el presidente me da o ya me dio un periodicazo en el hocico y yo soy tan lento que ni cuenta me di, pero por lo menos la honestidad y la transparencia para llevar los temas que uno cree que son importantes. Tu libro, exacto, el tema migrante, el tema de la unidad de inteligencia financiera, las investigaciones a los expresidentes. Yo creo que el presidente aprecia esa aportación desde el periodismo independiente y ojalá que en su momento, cuando lea, porque el presidente lee mucho, cuando lee el libro, pues que pueda comentar, a lo mejor decir, ya lo tengo en el radar, todo esto que me informaron o que me dieron en el libro, o me encontré estos datos, en fin, pero eso no lo sabremos hasta que el presidente diga, ya lo leí, mi querido Jesús. Exacto, ojalá el presidente de la República se pueda dar el tiempo es un hombre, pues sabemos que es el hombre más ocupado de México, y ojalá se pueda dar el tiempo de echarle una leída al texto y que encuentre y que también pueda comparar los datos que se aportan ahí en el texto con los propios datos que tenga él, y que también nos ayude a lo mejor en ese caso, mi querido Vicente, a evitar que el periodismo de investigación, el periodismo independiente se ha reducido a eso, a una cosa tan simple, ¿no? Como decir, eres chayotero o no eres chayotero, o eres un falso periodista. O sea, más allá, no puedes pedir que la gente no sea de piel delgada al momento de la crítica, eso no, porque eso ya está en la naturaleza de cada quien, pero creo que sí puedes por lo menos exigir mesura en algunos comentarios. Tú te referías ahorita al diputado Noroña, pues hay otros opiniones también en las redes sociales que han estado hablando de un golpeteo incesante de la ultraderecha. Si yo fuera de la ultraderecha, mi querido
mi querido Vicente, y me da risa porque me han estado catalogando ya ahí en redes sociales que soy militante de la ultraderecha. Es más, hay quien dice que el libro está financiado por Claudio X González y cosas así por el estilo. Yo la verdad es que me da mucha risa a veces la gente, pues a veces mucha gente habla por hablar, otra gente habla con mucho fundamento, pero yo la verdad es que yo invito a la gente que se eche un clavado, que vea realmente si el libro tiene calidad periodística y si el libro está inclinado hacia alguna parte. El libro es un trabajo periodístico vertical 100%, sin filias ni fobias, como te lo dije desde el principio, y creo que tiene solamente una sola intención, solo tiene una intención, y esa es la de ir aportando datos para el debate público, para la reflexión interna de muchos mexicanos que estamos muy preocupados porque hemos llegado a la mitad de este sexenio de la Cuarta Transformación y hay muchos que le apuestan a descarrilarlo desde adentro. Y yo no temo al señalar lo que digo de que uno de los que están apostándole a descarrilar el gobierno de la Cuarta Transformación, pues es justamente el fiscal Gertz Manero. Que el presidente tiene otros datos y sigue considerando que es un hombre bueno, pues eso queda en él y en su ámbito, ¿no? Él hará lo suyo, lo propio por el bien de los mexicanos, y también yo como periodista, en mi reducida trinchera que me toca, pues también hago lo propio, porque también amo inmensamente a mi país, y amo inmensamente a mi gente, y amo también inmensamente a este proceso de transformación que vive México. Yo nada más quiero agregar, si me permites, te quiero mucho, te admiro. Yo también. Puedo no estar de acuerdo contigo en muchas cosas y nos agarramos del chongo y nos peleamos y después como una pareja de buenos colegas nos arreglamos como debe de ser. Pero yo que sé cómo has financiado el trabajo, yo puedo decirles a esos que hablan de Claudio X González y de la ultraderecha, por favor, no mamen, no desacrediten una investigación que puede gustarles o no de esa forma tan tonta. Yo que sé cómo se ha financiado, yo que sé cómo nos apoyan las personas de las audiencias del público en tu canal de YouTube, en este canal sin censura. Yo que sé cómo vives. Yo que sé que no andas en avión en primera clase. Es más, ahí lo voy a dejar. No, dilo. Porque anda en camión, pues. Porque el maestro anda en camión, anda en autobús, porque vive en una reclusión por el temor a que le pasen factura desde el libro del licenciado, del Jaque Peña Nieto, el imperio de corrupción, y ahora con este del fiscal. Yo que sé que a veces con un gansito se termina alimentando porque a veces hay, a veces no hay. Yo que sé cuánto le cooperaba sin censura para que hiciera su chamba. Por favor, déjenme decir, pueden agradar o no los planteamientos de su servidor en la mañanera, pero nadie puede decir que seguimos línea. Que a mí me pueden parar de cabeza y no van a sonar los centavos ni de partidos políticos, es más, ni del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo mismo con Jesús. Que hable nuestro trabajo. Si no les gusta, critíquenlo. Pero hasta ahí lo voy a dejar, mi querido Jesús. Espero que lo que haya dicho sea precisamente un piropo desde mi admiración y mi respeto a tu trabajo, querido maestro. Gracias, Vicente. Y pues es un piropo y es la realidad, mi querido Vicente. Y agradezco, no sabes cómo agradezco mucho tu apoyo, tu respaldo. Y pues yo sigo aquí a tus órdenes, bien agradecido por esta posibilidad que me das de poderte platicar, de poder ir platicando de cómo van las cosas. Y pues bueno, mientras el tiempo y la vida nos dure, aquí estoy siempre de tu lado, mi querido hermano. Te mando un fuerte abrazo. Pues yo quiero invitarlos a que visiten www.elfiscalimperial.com. Me estaban diciendo que ya está habilitado el micrositio y no sé cuándo empieza a circular el libro, pero creo que debe de ser por lo menos una lectura, así como recomendé. Ojo, porque luego no quiero que empiecen con sus cosas. Así como recomendé lectura obligada, el licenciado sobre García Luna
en tiempos de Calderón, así como he estado diciendo que es obligada la lectura de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción para que veamos el nivel de putrefacción de estos hijos de la chingada de Peña Nieto. Mire, qué desafortunado, Vicente, lo perdimos por unos momentos, pero mire, tengo la oportunidad, por supuesto, de saludar a un gran amigo, a un gran compañero, a alguien que admiramos aquí en Sin Censura y de felicitarle por esta investigación, también de expresarle toda mi solidaridad, todo mi apoyo y decirle yo a usted que también lo garantizo, si alguien es profesional entre nosotros, si alguien es un verdadero periodista de a pie, si alguien es un verdadero investigador y un colega que ha luchado siempre por la verdad con justicia, es Jesús Lemus. Querido Jesús, te saludo con mucho gusto. Gracias. Acá desde Kansas City y te ruego que continúes con este tipo de investigaciones como siempre te lo hemos pedido. Gracias, Toño. Qué gusto saludarte, qué gusto saber de ti y sobre todo estar en contacto. Yo nada más te veo pues en la pantalla y espero siempre tus noticias, tus comentarios. Pero aquí estoy a tus órdenes, mi querido Toño. Y como le decía a Vicente, es un trabajo que seguiré haciendo con muchísimo gusto porque no hay nada que me satisfaga más en esta vida que poder contribuir a la reflexión de la gente. Entonces, aquí seguiremos hasta que, digo, hasta que nos aguante la cuerda y vamos a seguir haciendo periodismo, mi querido Toño, con la única finalidad de informar a la gente, no para aplaudir, no para golpear, esa no es mi línea personal. Y creo que en eso empato con muchos periodistas todavía en México, que hacemos trabajo informativo solamente con la finalidad de que haya debate entre la población, nada más, contribuir alimentando las conciencias informativas y hasta ahí, nada más. Nada más, y aquí seguimos a tus órdenes, mi querido Toño. Te mando un abrazo a mi querido Vicente, a quien creo que hemos perdido por culpa del internet, y estoy a sus órdenes. Comentarle nada más el libro El Fiscal Imperial de Harper Collins, una gran obra editada por mi querido amigo Edgar Krauss y la editorial Harper Collins. Entra en circulación en todas las librerías del país a partir del día 15 de este mes. Estamos a 14 días de que ya estén todas las librerías, pero se puede mientras conseguir que nos hagan el favor de apoyarnos. Se puede conseguir a través de Amazon en preventa y seguramente les llega pronto ahí a sus domicilios. Está en Amazon, está en Sanborns, en Gandhi, en Gonville, en El Sótano y en El Péndulo. Ahí está en esas librerías donde se puede conseguir y mucho agradecería que la gente pudiera leer para que se entere de qué se trata esto y de que no es un golpeteo al gobierno de la 4T, sino al contrario, porque amo esta transformación, por eso escribí esto. Te mando un abrazo, mi querido Toño. Querido Jesús, antes de que te vayas, regálanos solamente un planteamiento. Antes de que te vayas, porque me lo están preguntando mucho en el chat, y esta es la voz del pueblo, la voz de Dios, la voz que quiere saber la verdad. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Por qué considerarías tú que el presidente se mantiene en esto de no remover al fiscal general Alejandro Gertz Manero, de decir que no ha cometido un delito grave y de mantenerse en esta idea de pues apoyarlo, de confiar en él y de plantearlo, a pesar de que tanto personajes cercanos a su movimiento, a la Cuarta Transformación, como personajes que lo atacan, utilizan este tema para decirle que las cosas no están bien en la Fiscalía General de la República? Regálanos esa conclusión, querido Jesús. Yo pienso, Toño, que, bueno, partiendo del principio de que el presidente es un hombre bueno y los hombres buenos casi siempre pensamos que la gente que nos rodea es gente buena. Entonces, creo que el presidente ha tenido un exceso de confianza en muchos de sus colaboradores, ha preferido ver las virtudes en ellos más que los defectos y por eso sigue trabajando, porque es un presidente humanista. Tenemos el caso del querido Pablo Gómez, de Pablito Gómez al frente de la UIF. Mira, en cualquier lado, en cualquier empresa que hubiera estado trabajando Pablo Gómez, ya lo hubieran corrido por simplemente no dar informes de lo que está haciendo. El presidente de la República, sin embargo, ha considerado que Pablo Gómez, pues así es su estilo, y el presidente lo ha tolerado, le ha permitido, porque el presidente es un ser humano, es una persona tan humanista que entiende a las otras personas y dice, así es su personalidad, punto, no voy a entrar en debates. Entonces, por eso pienso que también se ha montado en esa idea con el propio fiscal Gertz Manero, que le va a decir, pues así es la personalidad de Alejandro Gertz Manero, y así nos entendemos y así vamos a seguir trabajando, solo que no, creo que todavía no le llegan los datos suficientes al presidente de la República como para saber
que esa personalidad, ese tipo de personajes como Pablo Gómez, como Gers Manero, pues que prácticamente ignoran la figura presidencial, pues no le contribuyen en nada, porque hoy México requiere de un gran liderazgo. Ese liderazgo que tiene el presidente López Obrador, creo que no debe de ser mellado desde adentro, que sería lo más lamentable que le podría pasar al presidente, que su estatura, su figura política, su nivel de estadista, pues quisiera ser minado desde adentro, mi querido Toño. Entendemos que las fuerzas reaccionarias, la ultraderecha, los conservadores, los neoliberales, los neoporfiristas, todos estos quieran minar y socavar las bases sobre las que se levanta la imagen del presidente, pero lo que no es permitido es que desde adentro de su propio equipo le sigan minando. Por eso hay que estar señalando, por eso es una función muy importante, no nada más de los militantes de la Cuarta Transformación, no nada más de los principales colaboradores del presidente, sino también es parte fundamental del periodismo crítico hacer este tipo de señalamientos, aunque luego a veces de entrada se tome mal, pero que estoy seguro, al tiempo vamos y la historia nos va a hacer justicia y va a haber mucho sentido posterior cuando digamos con justa razón lanzamos el grito a tiempo de lo que estaba pasando, porque personajes, y disculpa que me haya montado también ya en el nombre de Pablito Gómez, pero Pablito Gómez es un hombre que le está quedando a deber mucho al sistema cuando veníamos, insisto, sin filias y sin fobias, cuando veníamos de ver un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera como Santiago Nieto, con tanta eficiencia técnico, incluso pisando los linderos de la propia Fiscalía General de la República, porque su trabajo cada vez iba siendo más expansivo, pues después de un ejercicio público como el de Santiago Nieto, que hoy veamos a un Pablo Gómez pues apachurrado. Pablo Gómez yo lo respeto mucho porque es un personaje histórico, porque ha estado con las causas sociales muy importantes, y desde un principio yo lo dije, que era un gran agitador, un gran luchador social, no agitador, un gran luchador social, pero que no tenía ninguna capacidad técnica. Ahí están los resultados, estamos viendo a este personaje, a Pablo Gómez, y creo que eso es, ya para redondear la idea nada más, mi querido Toño, creo que eso es lo que el presidente de la República le apuesta mucho, a la libre personalidad de cada uno de sus colaboradores, pero sin saber, sin ver todavía el efecto negativo que podría causar en su propia capacidad de liderazgo. Mi querido Jesús Lemus, le agradezco al buen Toño que me haya siempre salvado el pellejo con estas conexiones que no tienen palabra de honor. Yo te mando un abrazo, Jesús, te agradezco tu generosidad y cerremos invitando a la gente a tus trincheras, porque hay mucho todavía que aportar. Gracias, Vicente. Pues sí, invitar a tu audiencia siempre tan amable, que si les gusta mi trabajo me sigan. Tengo un canal en YouTube, se llama J. Jesús Lemus, allí estoy siempre pues en activo. Gracias con el apoyo pues, de mi querida Norma Aguilar, de la maestra Ina Plaza. Ahí hacemos comunidad y estamos haciendo análisis informativo todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Hacemos nuestra revisión de nuestro análisis informativo. También estoy en redes sociales, estoy como en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como @Lemus Barajas. Escribo también de manera periódica para el periódico Los Ángeles Times y pues ahí andamos compartiendo este tipo de información. Volver a recordarles a la gente que nos quiera apoyar que el libro El Fiscal se encuentra actualmente en preventa y que mucho me ayudaría si lo comienzan a solicitar. Te mando un abrazo, Vicente, y siempre a tus órdenes y bien agradecido por tu cariño, por tu apoyo, por supuesto, por todo tu desprendimiento que siempre tienes para conmigo. Se te quiere, mi hermano. Igualmente, eres bien correspondido. El maestro Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura.